Bien, hermano, hoy sería el último mensaje de esta serie. Iba a ser el domingo pasado, pero yo había estado en cultos que se habían suspendido por mucha agua, pero no agua. Pero bueno, nunca es tarde para que algo distinto ocurra. Pero el Señor no se equivoca, ¿verdad que no? Cuando Él permite algo, siempre tiene un propósito. Y confiamos de que el propósito de lo que ocurrió el domingo pasado, de alguna manera, se haya hecho realidad en nuestras vidas en esta semana. Y hemos estado predicando, y como les digo, sería el último mensaje, sobre la iglesia, mirándola desde el punto de vista de lo que ocurrió ahí en Hechos capítulo 2. Y la idea de estos mensajes han sido chequear un poco y observar y meditar un poco en cómo comenzó la iglesia, para estar seguro de que nos mantenemos en esa línea, en la línea inicial. ¿Cuántas veces una cosa comienza en una dirección, con el tiempo la cosa se va desvirtuando y al final no se parece en nada a lo que se quería que fuese? Y no queremos que eso pase en nuestra iglesia, ¿verdad que no? Tristemente pasa y ha pasado muchas denominaciones, tristemente, pero esperamos que nuestra iglesia siempre se mantenga conforme a la palabra de Dios. Amén. Ese amén está tan flojo. Amén, hermanos. Eso es indispensable. Si la iglesia se desvía de lo que tiene que hacer, estaríamos muy mal. Y para evitar esas cosas hay que reflexionar en la palabra de Dios y ver cómo andamos. Por ejemplo, en el primer mensaje vimos que comenzó de una manera sobrenatural. Recuerden que estaban todos reunidos el día de Pentecostés. Vimos aquel milagro tremendo de que vinieron aquellas lenguas como de fuego y hablaron en una lengua que todo el mundo entendía, y allí fue algo increíble y maravilloso. Y anotamos en ese día que esa idea, que esa forma de actuar de Dios no ha cambiado. La iglesia sigue actuando o permitiendo que Dios actúe de una manera sobrenatural. El trabajo de la iglesia es para que ocurran milagros, cosas que los hombres no pueden hacer, pero que Dios sí puede hacer. Y eso empieza por la transformación de la vida de un hombre, etcétera. Quiere decir que la obra de la iglesia sigue siendo estar unidos y predicando un evangelio para que Dios haga lo sobrenatural, lo que los hombres no pueden hacer. Vimos también después, cuando analizamos en el capítulo 2 el discurso o el mensaje del apóstol Pedro, que el mensaje de la iglesia debe ser bíblico, debe ser cristocéntrico, debe ser apelativo. Apelativo quiere decir que mover a las personas a que tomen una decisión. Y Pedro lo hizo así y nosotros debemos de seguirlo haciendo. El mensaje tiene que ser bíblico, debe ser cristocéntrico. La iglesia tiene que estar basada en Cristo Jesús y debemos de dar un mensaje que las personas puedan responder. Y el último mensaje, vimos el tercero, que la iglesia está formada por una membresía comprometida. Personas que están dispuestas no solamente a creer en Cristo y poner su fe en el Señor Jesús, sino dar pasos de obediencia, comenzando con el bautismo, pero continuando con una vida que corresponda a lo que el Señor espera de su iglesia y de sus hijos. Hoy vamos a ver un punto muy importante, y es como de nuevo ahí se recalca en el capítulo 2 de los Hechos que la iglesia estaba unida. Era una congregación unida. Ellos estaban unidos. Si recordamos una historia del Antiguo Testamento, ahí en el libro de Génesis, ustedes recuerdan un momento en la historia en el cual los hombres decidieron no buscar la dirección de Dios. Quisieron levantarse un nombre para sí mismos. No querían dar gloria a Dios, querían darse gloria a sí mismos. Y construyeron aquella torre, o empezaron a construir aquella torre conocida como la Torre de Babel. ¿Recuerdan la historia? ¿Y qué hizo Dios? Para que ellos no terminaran esa obra, trajo confusión y no estuvieron unidos, no se entendían unos a otros. Y la obra se quedó sin terminar. Bueno, todo lo contrario es lo que debe ocurrir en la iglesia de Cristo. Para que la obra continúe y la obra se haga
y funcionemos como iglesia, tenemos que estar unidos, no desunidos, no hablando idiomas que no nos entendamos unos a otros. Tenemos que estar unidos, entendiéndonos, agarrados de una doctrina firmemente y seguir adelante la obra del Señor. Eso es parte fundamental de la iglesia de Cristo. Y la iglesia que no está unida, primero a Dios y después entre nosotros, nunca va a cumplir su rol, su papel, el que le corresponde. Es necesario. Así que vamos a ver en esto ahí en el capítulo 2, vamos a los versículos 44 y 45. Y vamos a ver qué tipo de unión ellos tenían en aquella iglesia. Hechos 2, 44 y 45. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así que allá había una comunidad. Todos se ocupaban de la necesidad de los demás y hicieron esta forma de vivir. Yo creo que la mayoría de los cristianos de la iglesia, digo la mayoría porque no todos, hay cristianos, hay denominaciones que todavía usan este modelo y viven en comunidades, ellos aparte del mundo, por algún lugar por ahí, venden sus propiedades y ahí están todos ellos reunidos y toman esto, vamos a decir literalmente, como lo hicieron en aquel momento. Yo creo que evidentemente nosotros no somos de eso. Quiere decir que no predicamos que un verdadero cristiano debe vender las cosas y tener un fondo común y de ahí vivir todos y repartirnos según nuestras necesidades. Realmente ese no es el modelo que nosotros seguimos como iglesia. Pero entonces, ¿qué enseñanza podemos sacar de la forma en que ellos eran? ¿Cómo podemos aplicar a nuestros tiempos esta forma de estar unidos? En primer lugar, Señor, hermanos, podemos ver que era una unidad en amor donde estaban preocupados por las necesidades de sus hermanos, no por las suyas propias. Quiere decir que eran verdaderos amigos, compañeros, confidentes, en los cuales se apoyaban los unos a los otros en verdadera unidad y en verdadero amor. Y eso sí lo podemos imitar. Eso sí debe ser el prototipo, el ejemplo de la forma en que la iglesia debe funcionar. Quiere decir que aún más importante que mi propio beneficio debiera estar el de mi hermano. Hermanos, si definitivamente lo material está incluido. Y sí, hay momentos en que vemos al hermano o a alguien de nuestro en necesidad. Y sería el momento de, con amor, compartir. No de una manera pública que traiga vergüenza a la persona que recibe, pero en privado, de manera que pueda sentir que alguien sí se ocupa. Ahora, no solamente, hermanos, y realmente en un país como Estados Unidos sí hay necesidades materiales, pero quizás no sea lo más común, ¿verdad? Generalmente tenemos lo suficiente, por lo menos para vivir, gracias a Dios, en un país de primer mundo como este. A pesar de que sabemos que sí hay personas en necesidad, pero no es quizás lo más común entre nosotros. Pero sí hay otro tipo de necesidades entre nosotros que debiera ser nuestra prioridad como iglesia atenderla. Atendernos unos a otros. Hermanos, sí hay entre nosotros personas que han sido abandonadas, despreciadas, que están solas y necesitan de alguien a su lado, al menos que le escuche, al menos donde pueda poner su cabeza en un hombro y llorar. Y eso es parte de la vida de la iglesia y por eso debemos de estar unidos. Hay hermanos que están en dolor y necesitan el consuelo de la presencia y del amor de un hermano. Algunos de nosotros pueden estar en medio de tentaciones y de luchas internas, sin saber cómo responder a ese problema espiritual, a ese hueco en el cual hemos caído, en esa circunstancia por la cual estamos pasando.
Y necesitamos no alguien que nos juzgue, no alguien que nos ponga sobre el dedo sobre nosotros, sino que nos entienda, que ore con nosotros y que nos ayude a salir del hueco, no que nos hunda más. Y eso es parte de lo que sí podemos estar en común, en comunidad, en unidad. Muchos podemos estar enfermos y necesitamos la visita, la llamada, la oración. Quizás sí el plato de sopa o el plato de purecito, algo que nos ayude, no solamente en la acción física, sino lo más importante, saber que no estamos solos. Que somos parte de un cuerpo, que nos dolemos los unos de los otros en medio de nuestras necesidades, que estamos en un mundo donde hay problemas. Estamos en un cuerpo físico donde hay problemas. Estamos en situaciones difíciles muchas veces. Y el plan de Dios es que la iglesia esté para eso. A veces hay confusión en cuanto al plan de Dios y no sabemos qué paso debemos dar en nuestra vida. Qué importante es encontrar a un hermano en Cristo, quizás un poco más maduro que yo, que me ayude en oración a buscar el plan de Dios. Quizás de pronto he caído en el desánimo y no tengo deseo de ir a la iglesia y no tengo deseo de verle la cara a nadie. Ni al pastor le quiero ver la cara, no quiero ver a nadie. Pero necesito a alguien que esté conmigo, que me anime, que me levante, que me impulse a que no vamos a la iglesia a ver la cara al pastor, sino a glorificar el nombre del Señor. Y estar unidos unos con los otros. Y sí necesitamos eso. Necesitamos ese empuje. Hermanos, déjenme decirle, quizás usted puede decir, eso no va conmigo porque yo soy el llanero solitario. Yo soy el lobo solitario. Yo no necesito ayuda de nadie. Usted está equivocado porque ese no es el plan de Dios para su vida. Usted cree que está bien, usted está mal. El plan de Dios es que exista una iglesia que Él llama su cuerpo y que debe estar unida y ayudándose unos a otros. Ese es el proyecto de Dios. Hermanos, eso no es idea de ninguna denominación. Eso no es idea de los bautistas ni de los católicos. Eso es idea de Dios. Es el plan de Dios. Y así comenzó. ¿Comenzó así o no comenzó así? Aquel punto estaban unidos, que lo hacían todos juntos. Hermanos, ese es el plan de Dios. No solamente porque nos conviene y lo necesitamos como iglesia, sino porque eso es lo que impacta al mundo. Una iglesia dividida, el mundo la rechaza. Y cuando rechaza a la iglesia, rechaza también a Cristo. ¿No han oído la expresión? No, si todos los cristianos son una bola de hipócritas y aprovechados. ¿Por qué? Porque se encontró con algunos cristianos hipócritas y aprovechados. El mal testimonio, la falta de unidad. ¿Para qué voy a ir ahí? A ese lugar si están fajados como perros y gatos. Aquel no le habla a aquel está bravo con el otro. Y no se quieren ver ni se pueden ver. Cuando eso ocurre, el plan de Dios de que seamos sal y luz del mundo no funciona. Porque no estamos siendo sal ni luz cuando estamos divididos. Y fíjense, no se trata solamente de que estemos divididos porque estemos en guerra unos con otros. Estamos divididos cuando no estamos unidos. Punto. Cuando falta esa unidad, cuando falta esa preocupación, cuando no nos estamos al tanto uno de los otros, aunque no hayan fajazones y problemas, estamos divididos, no hay unidad. No existe la unidad que Dios espera de nosotros y eso es lo que impacta. Estuve leyendo aquí de este autor, en su libro él menciona que estuvo en Chicago en una conferencia en la organización Moody. Y él cuenta que estuvo el evento tremendo evento de mucha enseñanza y aprendió mucho. Pero dice él, cuenta en su libro, realmente tú me preguntas de los temas que allí se hablaron y de todo y se me olvidaron la mayoría. Pero hay algo, un punto, un detalle que nunca se me olvidó. Y no ocurrió ni tan siquiera en la reunión. Dice que él iba en camino a la reunión, iba en su taxi, se bajó del taxi
Y cuando bajó, dice que él siempre veía ahí un limpiabotas, alguien limpiando los zapatos a la gente. Pero que un día cuando va a entrar a la conferencia, vio que se parqueó al lado un carro carísimo, un carro de lujo, de alguien de dinero. Y alguien se bajó de allí, fue donde estaba el limpiabotas, sentó al limpiabotas, le limpió los zapatos, le dio $100, se montó en el carro y se fue. Dice, se quedó así, se quedó, ¿pero qué es esto? Quiere decir que las acciones de amor son las que perduran más que un mensaje, más que un estudio, que hay que hacerlo. Hay que predicar, hay que estudiar la Biblia. Pero impacta más a una persona una acción de sincero amor. Una acción que demuestra que realmente está interesado por mí. No por mi dinero, no por ganarme a una religión. Está interesado por mí. Hermanos, y esa bendición de actuar así los unos por los otros y atendernos así los unos por nosotros, hermanos, es realmente igualmente lo que impacta en una iglesia. Como pastor me siento tan feliz, tan contento cuando alguien me dice, wow, visité la iglesia, como me trataron, cuánto amor vi allí, yo, wow, el orgullo mío está por el cielo. Pero cuando no pasa así, cuando hay un hermano disgustado con otro y aprovecha el culto para en el lobby, en cualquier lugar empezar a decirle cosas, hay un visitante allí, oh, mi hermano, ese día estoy yo en el piso. ¿Por qué? Porque ¿qué mensaje podemos dar si lo que se percibe entre nosotros, llamándonos hermanos? Oiga, porque es una palabra fuerte, ¿no? O somos hermanos o somos muy hipócritas. Porque los hermanos son los que están juntos bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier momento, ¿sí o no? Y nos llamamos hermanos. Hermano pastor, hermano Samuel, hermano fulano. Y para alguien que lleve y capte esa hermandad de palabra y entre sí estemos divididos y fajados, eso es hipocresía. Y eso trae rechazo. Y repito, el grave problema no es solamente que nos rechacen a nosotros como iglesia, es cuando nos rechazan a nosotros, rechazan al Cristo que nosotros predicamos. Y ahí sí hay un problema. Ahí sí hay un problema porque la salvación de esa persona y la esperanza de esa persona está en ese Cristo que nosotros predicamos. Amén. Por consiguiente es importante que el mensaje sea bien recibido y que los mensajeros funcionemos bien para la gloria de Dios, para que haya almas salvadas y almas y personas restauradas. Ahora, ¿en qué estaban ellos en compañerismo? ¿Haciendo qué cosa? Vamos a ver los versículos 46 y 47. Dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Así que lo primero que podemos ver es la primera frase que ahí aparece, por lo menos en la versión Reina Varela, es que perseveraban. Estaban unánimes, juntos, pero ellos perseveraban en esa unidad. Esa palabra a mí me encanta, perseverar, porque es uno de los defectos que tengo, que muchas veces no persevero en las cosas, empiezo y no termino. Y eso es triste, yo me siento a veces muy frustrado conmigo mismo. Pero es una palabra, hermanos, que implica perseverar. Insistencia, consistencia, no fallar. Si yo persevero en un trabajo y es a las 7 de la mañana y estoy a las 7 de la mañana todos los días, persevero. Si soy miembro de la escuela dominical y soy perseverante, ¿qué pasa? Estoy ahí todos los domingos. No, un domingo sí, 3 no, persevero. Cuando estoy en algo y lo tomo en serio y persevero ahí, es que estoy esforzado en hacerlo y me mantengo haciéndolo. No depende del tiempo, no depende de la gente. Depende de mí, de una decisión que he tomado en las cosas espirituales en Cristo Jesús. Tomamos una decisión. Me voy a levantar a las 6 de la mañana a meditar la palabra porque es el mejor tiempo para mí, porque estoy fresco, porque estoy bien. Lo hago 3 días y después me quedo dormido, no lo hice, me cogió tarde, cualquier cosa. No persevero. Y estos hermanos perseveraban ¿en qué? En estar unánimes. Y yo sé que no siempre es fácil, sobre todo en esta ciudad tan lejos las cosas, con todos estos expressway, con todo.
lo que tenemos que manejar. Hermano, porque a veces no perseveramos en ir a un grupo de oración con unos hermanos que nos queda 3 minutos. Así que no me digan más del expressway y venir a la iglesia. Estamos hablando inclusive de nuestro grupo de oración. Cuando nos queda cerca, cuando es cómodo. Pero hay que perseverar, hay que decir, lo vamos a hacer en el nombre del Señor. Y mantenerse porque es importante. Hermanos, Dios nos amó al punto de entregar a su Hijo por nosotros en la cruz del Calvario. En este nuevo pacto en Cristo Jesús, eso es un regalo. No tengo que pagarlo para atrás. Ahora, después que hemos recibido algo tan precioso, lo menos que pudiéramos hacer es perseverar en serle fiel, ¿no creen ustedes? Perseverar en mostrarle a ese Dios que sí le amamos. Perseverar en mostrarle a ese Dios que sí le obedecemos. Que su iglesia es importante para nosotros, que su misión, la que Él nos entregó, es importante. Y para que eso funcione debemos de estar unidos. Y ellos perseveraban. Ahora, ¿dónde se reunían? Ahí menciona al menos 2 lugares. Dice en el templo y en las casas. Así que había un lugar público donde ellos iban como congregación y allí se reunían. Un lugar para reunirse. Y qué bendición que nosotros tenemos este lugar para reunirnos. No será el mejor del mundo, pero está muy bueno. Tenemos sonido, tenemos proyector, tenemos todas estas bendiciones. Y tenemos la bendición de poder estar unidos en alabanza y en adoración. Congregarnos en un lugar es bíblico. ¿Es bíblico o no es bíblico? Amén. Es bíblico, lo hacían. Así que ellos perseveraban en estar unidos y se congregaban en el templo. Iban a un lugar y estaban allí ellos juntos, alabando, glorificando a Dios, estudiando la palabra, haciendo todo eso juntos. Y qué bendición que lo podemos hacer. Visité a mi hermana una vez hace muchos años. El esposo de ella era pastor allá, en un lugar bien campestre. No sé si le he hecho la historia, posiblemente sí. Y una vez fuimos allá de vacaciones con ellos. No era ni un pueblo, hermano, aquello no era pueblo, era campo. No habían 3 casas juntas, una casa aquí y la otra por allá, no, era bosque. Y en medio de eso vivían los hermanos regados bien distantes. Y en uno de esos lugares estaba la iglesia. Y él me invitó a predicar el domingo. Yo no era pastor cuando eso, pero me invitó a predicar. Y me dijo, Samuel, yo no sé cómo tú predicas, pero predica largo. Digo, primera vez que me dicen eso, si me dicen predica corto. Nunca me dicen, predica largo. Me digo, no, predica largo. Aquí si predicas corto, se pone bravo. ¿Por qué? Porque vienen de muy lejos. Y van a llegar a la iglesia y en medio se acabó esto para su casa. ¿Cómo que se acabó? Volverme a montar en el caballo, en el burro o a pie. Hermanos, y empezó a anochecer. Y decía, ¿cómo pasó aquí? No veía a nadie todavía. Me dice, no te preocupes que ellos lleguen. Y tú mirabas así, hermano, me decía, mira acá, mira, tú ves aquella luz que viene por allá, esa es la familia González. Ven acá, tú ves aquella lucita que viene bajando por allá, esa es la familia Pérez. Tú ves, y así. Hermanos, muchos venían a pie. Traían sus zapatos en una bolsita, con las botas esas de goma. Y cuando llegaban al templo, porque había llovido, había fango, ahí dejaban sus botas y se ponían sus zapaticos para entrar a la iglesia. Con su ropa de domingo, la mejor que tenían. Allí dedicados aquel tiempo a escuchar la palabra de Dios. Hermanos, nosotros le digo que la tenemos fácil. A pesar de las lejanías y las distancias y todo eso. Pero qué bendición tener un lugar donde la tengamos, que lo tenemos. Pero ahora lo que necesitamos es perseverar. Perseverar en estar reunidos. Yo les llamo en el nombre del Señor que seamos firmes en esto. Soy de una generación donde había muchos hermanos que eran tan fervientes y constantes que únicamente que pasara algo fuera, vaya, una cosa muy grande faltaban a la iglesia en el templo. Hermanos, eso es necesario. Lo necesitamos.
es el plan de Dios. Pero no solamente era en el templo, también era en las casas. Qué lindo es compartir en las casas. Y aquí tenemos, hermanos, los grupos de oración que, les repito, dadas las distancias, y de verdad que venir entre semanas aquí al templo es bastante complicado, sobre todo a la hora que salimos de nuestros trabajos y el tráfico y todas estas cosas. Pero tenemos los grupos de oración. Qué bendición que podamos sentarnos con nuestros hermanos, tomarnos un café, conversar, compartir los motivos de oración que no se dicen en el templo. Son privados, pero en mi grupo de hermanos ahí sí los digo. Y ahí sí yo sé que oran por mi problema, y oran por mi familia, y oran por mi esposo, por mi esposa, por alguien que es inconverso en la familia. Ahí estamos unidos. ¡Qué bendición! Hermanos, eso no es idea nuestra, eso está en la Biblia. Así funcionaba la iglesia y ellos perseveraban. Y también dice que comían juntos y con alegría. Qué rico es comer juntos. Si la comida está buena, mejor. Compartir es el tiempo de conocernos mejor, de saber cómo pensamos, cómo somos. Yo doy gloria a Dios y gracias a Dios por los almuerzos aquí en la iglesia, que por cierto, hoy tenemos almuerzo. Pero qué rico es compartir, y yo les invito, hermanos, que nos quedemos y que no siempre estemos en la misma mesa con la misma gente. Vamos a conocernos, vamos a compartir. Es un buen tiempo de compañerismo que es bíblico, repito. Yo le he hecho la historia, he estado en otra iglesia y no es para criticar. Pero de vacaciones, gracias a Dios, mi esposa y yo, la familia, siempre el domingo íbamos a la iglesia, donde quiera que estuviéramos. Y en algunos lugares que fuimos, hermano, yo le decía, ¿verdad que se extraña la iglesia? Porque cuando el pastor decía amén, yo decía, es como si soltaron un toro ahí, soltaban algo, no sé qué pasaba. Y nosotros con ganas de conversar, de conocer a la gente, nos quedábamos solos, los visitantes, solos ahí. Y dije, yo no podría estar en una iglesia así. Y me acordé de mi iglesia que a las 4 de la tarde que decía la gente, caballero, vámonos, que los birmanos, oye, que los africanos hay que irse. Qué bendición poder compartir, poder comer. Hermanos, eso no es algo ligero. Eso no es algo secundario. Eso es lo que la iglesia hacía. ¿Lo hacía o no lo hacía? ¿Está en Hechos 2 o no está en el libro de los Hechos? Comían juntos y lo hacían con alegría, con sencillez de corazón. Algo sencillo, conversando, conociéndose, y quizás algo tan importante, alabando a Dios. No sé usted, pero yo todos los domingos alabo a Dios. Hoy mismo yo me sentí tan bien alabando a mi Dios. Y le digo, el diablo, hay una vocecita que no fue de Dios. Y yo estaba ahí en ese banco alabando a mi Señor y pensé de pronto, ¿estarán todo el mundo alabando a Dios? Pero yo no. Bueno, ese no es tu problema. Alaba tú. Ese no es tu problema. El que no está aquí se lo perdió. Y el que esté aquí está, pero no está, también se lo perdió. Ese no es tu problema. Y no es el problema de ninguno de nosotros. Amén. ¿Cuál es el problema de cada uno de nosotros? Estar junto a mi hermano alabando yo al Señor. Es el momento de estar juntos, pero él está así y yo estoy así y el otro está así. Todo es vertical. Después viene el momento horizontal. ¿Cuál es el momento horizontal? Cuando bajamos ahí, conversamos y nos quedamos conversando y comemos juntos y compartimos y nos hacemos las historias, los cuentos y las pasamos bien, con corazón sencillo, alabando a Dios. ¿Y cómo termina el texto allí? Teniendo favor con todo el pueblo. Quiere decir que esa acción entre ellos impactaba. Porque aquella sociedad y esta sociedad y todas las sociedades, el hombre es egoísta, el hombre está buscando para sí, el hombre está buscando a otra gente para venderle algo o para sacarle algo, en general. Pero de pronto se encuentra en un lugar donde cada uno de los que estamos para agradar a Dios y servir a nuestro hermano. Hermano, eso impacta. Eso no es normal. En el mundo eso no es normal.
No es la competencia a ver quién llega primero, a ver quién está, a ver quién sube sobre el otro. No. Es a ver quién da más, a ver quién comparte más, a ver quién se siente más bendecido en poder ayudar a otros. Hermanos, y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Hermanos, cuando estamos en ese espíritu, fíjense el espíritu de esta gente. Ir a la iglesia, a alabar juntos a Dios y a servirnos en las necesidades unos de los otros. Quiere decir que cuando estamos reunidos y ellos estaban reunidos, estaban buscando la manera de alabar a Dios, pero cómo encontrar una necesidad de otro para ellos suplir. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Que mis necesidades quedan en un segundo plano, al punto que casi se olvidan. Porque no estuve aquí buscando para resolver mis necesidades. Estuve aquí buscando dónde encontrar una necesidad para yo suplirla. Y eso trae el espíritu de la iglesia. Miren, cuando estamos al revés y venimos buscando por mi necesidad, ¿en qué estoy pensando? Fíjense lo que estoy pensando. Estuve enfermo y no me llamaron. Pero cuando vengo al revés, ¿en qué estoy pensando? ¿Quién estará enfermo para yo llamar? ¿Se dan cuenta del cambio? No estoy pensando en mí y dicen, no me llamaron, no fueron, me lo he que sé cuánto. Entonces, ese espíritu egoísta choca, porque te hace sentir mal. Te hace sentir, el pastor lleva 2 domingos que no me saluda. Y déjenme decirle algo que puede ser. Se los garantizo que sí puede ser. Y yo les prometo en el nombre del Señor que no es intencional. Pero a veces estoy, el domingo sobre todo, con tantas cosas arriba y posiblemente le pasé por al lado. Lo miré, pero no lo vi. Pero cuando usted no viene con ese espíritu, usted dice, ay, el pastor no me ha saludado. ¿Qué es lo primero que usted hace el domingo? Y darme un beso y un abrazo. Sin complejo. Aunque sea hombre, déme un beso, no hay problema. ¿Y qué hace así? Porque usted quiere dar a la persona que usted lo extraña, que no le ha saludado, y usted va y lo saluda. Y le da un abrazo y comparte y está al tanto de los demás. Hermanos, si eso es lo que todos hacemos, óigame hermano, qué bendición, ¿verdad que sí? Y eso es el espíritu de lo que esta iglesia hacía, hermanos. Y la pregunta es, ¿daría resultado eso? ¿Funcionaría? Siendo ese el plan de Dios, porque están fresquitos. Después la iglesia las iglesias se desviaron bastante, pero en ese momento todavía no se habían desviado. Estaban ahí, estaban los apóstoles, estaba todo funcionando según el modelo de Dios. ¿Funcionaba eso? ¿Qué dice el versículo 47, la primera parte? Bueno, ya vimos la 47a, ¿verdad? La primera parte. Y teniendo el favor de todo el pueblo. ¿Qué dice la segunda parte del versículo 47? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Funcionaba o no funcionaba? Yo no sé, ahí no menciona nada de campañas de evangelismo. No habla nada de eso. Pero ¿qué pasaba? Había fruto. Habían personas salvas. Quiere decir que sí funcionaba. Pero usted dirá, pero fíjese, ahí el texto dice que es el Señor el que añadía. Así que ese no es mi trabajo, predicar, ni es mi trabajo buscar a las personas, porque el Señor va a añadir a que Él quiere añadir cuando Él le dé la gana de añadir. Bueno, si pensamos así, no seríamos misioneros, ¿verdad que no? ¿Para qué predicar el Evangelio? Ahora, ¿qué pasa con un texto como este, con esta enseñanza? De que es el Señor quien añade los que son salvos, los que van a ser salvos. ¿Qué enseñamos tenemos ahí? Que efectivamente la salvación es un regalo de Dios. Y el regalo de Dios Él se lo da a quien Él quiere. Es Él el que añade. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios también en muchos textos? ¿A quién dice la Biblia que Dios le va a dar la salvación? ¿Quiénes son los que Dios va a añadir a su iglesia? ¿Quiénes son? Los que escuchen la palabra, los que se arrepientan de sus pecados,
Y los que voluntariamente, usando de su libre albedrío, pongan la fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo. Quiere decir que el trabajo de evangelización sí es importante y sí funciona. Las personas necesitan escuchar el mensaje. La persona necesita aceptar a Cristo, necesita saber que es pecadora, necesita saber que Cristo murió por ellos y tomar una decisión. Pero cuando toman una decisión, Dios vio que tomó esa decisión, lo toma y lo añade a su iglesia. Yo no me puedo añadir a mí mismo. Yo no puedo quitarle a Dios la gracia o la salvación, eso es un regalo que Él da. Yo lo recibo. Pero ¿quiénes lo reciben? Los que le aceptan, los que ponen su fe en el Señor Jesús. Así que sí funcionó el plan. Las personas sí eran impactadas. Las personas sí reconocían que eran pecadoras. Las personas sí ponían su fe en Jesucristo. Y por consiguiente el Señor las añadía a su iglesia. Por consiguiente, hermanos, qué bendición. Porque yo estoy seguro de que todos los que estamos aquí, eso es lo que queremos que el Señor haga en nuestra iglesia. Amén, ¿verdad que sí? No queremos ver, Señor, personas añadidas todos los domingos. Bueno, y dice todos los días mejor. Bueno, en el templo no, pero ¿dónde pueden ser las personas añadidas todos los días? Donde quiera que está la iglesia. La iglesia está unida aquí el domingo, pero el lunes ¿dónde está? Y el martes y el miércoles. ¿Dónde estamos? Quiere decir que cuando la iglesia está unida y está haciendo la obra del Señor, pudiera ser perfectamente que todos los días el Señor añada personas a su reino. Porque la iglesia está unida haciendo lo que espera que sea. Y el Señor, hermanos, entonces se goza en eso. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque a pesar de nuestros defectos, empezando por quien les habla, nuestra iglesia ha captado en muchos sentidos la visión, que tenemos una misión que cumplir y que tenemos que compartir este evangelio. Doy gracias a Dios por las actividades que se han hecho en complejos apartamentos, las escuelas bíblicas, las personas que hemos invitado, que hemos traído, por los hermanos que salen a visitar, por los que salen a repartir tratados, por los que en el nombre del Señor visitan los enfermos. Todo esto doy gracias a Dios por ello. Doy gracias a Dios desde aquel primer viaje misionero que dimos a Los Cayos de la Florida. Desde aquel primer viaje no hemos fallado ni un solo año, para la gloria de Dios, en ir y hacer misiones. Desde Pensilvania, Nueva York, usted mencione, Phoenix, Arizona, ahora Columbus, Ohio, las banderas, el Menco en Nicaragua, allá en México, como en aquel lugar que íbamos. O sea, hemos hecho la obra. Pero hermanos, el Señor no va a añadir si no estamos unidos. No solamente como grupos haciendo estas misiones, no solamente en otros lugares, sino aquí en nuestra ciudad, sino de una forma constante, de una forma responsable, estar buscando la unidad los unos con los otros. Y cuando eso ocurre, hermanos, el Señor añade para su gloria y para su honra. Porque fíjense que en ese espíritu no estamos tratando de competir con otras iglesias para ser más grandes que ellas. No se trata de eso. Se trata de que las personas realmente sean salvas, rescatadas, restauradas delante de Dios. De eso se trata. Y por eso hacemos esto. Da fruto. En el versículo 41 que ya estudiamos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel primer día, como 3,000 personas. Qué maravilla que nosotros podamos tener 3,000 personas así de pronto, ¿no? No sé qué íbamos a hacer, pero algo maravilloso íbamos a hacer. Hermano, y en sus boletines, que por cierto, no se fijen la fecha porque este es el del domingo pasado. Bueno, es el de este domingo, pero con la fecha del domingo pasado. Hay una hojita que se desprende. Y un lugar es para las visitas, y hacemos esto para tener información de las visitas, poderles llamar y poderles ministrar. Pero en la otra parte hay algo que es una encuesta personal.
No es para que usted le entregue nada de esto, eso es para usted. Es una encuesta de un autoanálisis para ver realmente cuán unido usted de verdad está a su iglesia. Así que esto es personal. Esto no quiero que me lo dé a mí ni se lo dé a nadie. Esto es suyo. Pero yo le invito en el nombre del Señor que usted ore al Señor y se responda a sí mismo y tome decisiones. Tome decisiones para que nuestra iglesia se parezca un poco más o mucho más a la iglesia que se narra y que se expresa ahí en Hechos capítulo 2. Ahora, ¿cómo la iglesia puede ser más amorosa? ¿Cómo una iglesia puede ser más amorosa? Si tú eres más amoroso. ¿Cómo una iglesia puede ser más dadivosa? Si tú eres más dadivoso. Hermano, la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. No pienses en la iglesia como algo ajeno a ti. Tú eres la iglesia. Yo soy la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Eso es gramática, ¿no? Así que lo que yo quiero para mi iglesia es lo que yo debo hacer. Participo en una clase de la escuela dominical para estudiar con mis hermanos la Biblia. Lo estoy haciendo. Y no quiere decir que esté aquí a la hora de la escuela dominical. Estoy diciendo que participo en una clase de la escuela dominical. Participo en discipulado cristiano para madurar junto a otros hermanos. Los que hemos experimentado la experiencia, valga la redundancia, de discipulado, saben de qué estoy hablando. Es una experiencia especial. Participo de un grupo de oración para tener compañerismo con mis hermanos y orar junto a ellos. Un grupo de oración en una de las casas de la iglesia. ¿En qué ministerio de la iglesia estoy sirviendo? Piensa, ¿en qué ministerio yo estoy sirviendo? ¿En cuál? Y yo le garantizo a usted, hermano, que aquí lo que sobra son ministerios. Quizás no estemos bien organizados, pero lo tenemos. Participa fielmente en el culto dominical para recibir el mensaje y adorar a Dios con tus hermanos. Participo fielmente, regularmente. Y eso es más que estar presente. Para alabar no es solamente estar sentado, hay que hacerlo en espíritu. Después de responder sinceramente, después de responder sinceramente las preguntas en oración, toma decisiones para comprometerse más con el Señor a través de su iglesia. Padre Santo, Señor, gracias te doy por que podemos estar hoy en tu casa. Gracias porque te hemos alabado. Gracias porque hemos participado de la cena del Señor que tú instituiste. Gracias porque se ha predicado tu palabra. Gracias porque la hemos escuchado. Ahora, Señor, yo te suplico con toda humildad, reconociendo mis defectos, que esta palabra tuya haga la diferencia en mi vida, para que en lo que respecta a mí, nuestra iglesia esté unida en amor y en servicio. Ayúdame, Señor, para ser la iglesia que tú quieres que sea. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.